Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo me llamo Trini y estamos aquí para hablar de libros. El día de hoy les traigo una reseña del libro Cariño, cuánto te odio de Sally Thorne, que como podrán ver en el título no fue mi libro favorito, sino que esta reseña es más bien como una rant review. De verdad que me duele un poco estar haciendo este video porque yo de verdad quería que me gustara este libro, porque me lo habían recomendado mucho, estaba por todo internet, en Goodreads tiene como más de 4 estrellas, entonces de verdad esperaba que me gustara. Yo decía, oh, va a ser un nuevo romance favorito, pero la verdad es que no fue así y no entiendo por qué a tanta gente le gusta. Por eso entonces quise hacer este video, porque la verdad es que me gustaría saber si alguien más piensa como yo, o bien la gente que le gustó este libro también pueden decirme como qué fue lo que les gustó versus lo que yo voy a mencionar en este video. Ahora, sí que claro que tengo súper claro que este libro es el libro favorito de mucha gente, pero lógicamente no lo estoy tratando de ofender ni mucho menos. Las opiniones son cosas personales, pueden ser diversas y son todas respetables, así que eso creo que es importante. No estoy tratando de ofender a nadie, menos a Sally Thorne, porque la verdad es que escribir un libro es difícil, es harto trabajo y no sé qué haríamos si no hubiera gente que escribiera libros. Por lo tanto, igual gracias por tu trabajo, Sally Thorne, pero lamentablemente a mí no me gustó y en este video voy a expresar mi opinión de por qué. Otra cosa sí muy importante es que este video no está libre de spoilers, porque como es una reseña más bien específica, básicamente voy a contar todo lo que pasa en este libro. Por lo tanto, si es que no lo has leído y tienes intención de leerlo, aunque yo no lo recomendaría, que quizá no veas este video. Ahora, si te da lo mismo saber qué es lo que pasa, eres más que bienvenido. Y por otro lado, si ya lo leíste y quieres escuchar mi opinión también, adelante. La reseña la quise estructurar en que primero voy a decir como básicamente un poco como de qué se trata y contar como los sucesos del libro, con un pequeño como comentario por aquí y por allá de las acciones que suceden. Finalmente voy a hablar un poco de los personajes y como la dinámica que había y mi opinión respecto a eso, y finalmente como una reflexión final respecto al libro. Cariño, cuánto te odio de Sally Thorne es un libro que está calificado un poco como romance de oficina, con la premisa de enemigos a amantes. El hecho de que sea como una premisa repetida para mí no es ningún problema. Hay muchos libros que repiten premisa y igual son muy distintos entre sí, porque lo importante es la historia de los personajes y la ejecución. Y tampoco tengo nada en contra de la premisa de enemigos amantes, si bien hay gente que no le gusta. Para mí eso no es un problema y creo que de hecho puede ser bien ejecutada, simplemente no me gustó la forma en la que Sally Thorne lo hizo. Ahora voy a contar un poco como la historia del libro para que la vayamos desglosando parte por parte. El libro comienza en la oficina, que es supuestamente como el lugar principal, y es Lucy contándonos por qué se odia con Josh. Resulta que ellos dos trabajan actualmente en una editorial que resultó de la fusión de dos editoriales anteriores que tuvieron que fusionarse como porque estaban a punto de quebrar, etcétera, no sé qué, y se tuvieron que juntar. La cosa es que el primer día que llegaron a trabajar ambos juntos en el mismo rol, Lucy saludó a Josh muy tierna, muy simpática, y Josh no le sonrió de vuelta. Y eso para ella marcó el minuto en que se empezaron a odiar y se convirtieron en enemigos mortales. Lo cual ya es como, bueno, no te sonrió de vuelta, pero eso no significa que se odien necesariamente. Pero ella de verdad deja muy claro en todo el principio del libro que se odian y que son enemigos mortales y que no se soportan. Y la verdad es que para mí ya ahí fue como, ok, como que siento que fue un poquito sobre reacción. Pero pongámosle que sí. En este comienzo del libro uno empezamos a ver como las interacciones que tienen ellos dos. Ella cuenta un par de historias y por lo menos a mi apreciación siento que Josh en realidad nunca la odiaba. Partiendo por eso, era como típico niñito de preescolar que cree que hay que molestar a la niña que le gusta. Si bien se notaba que Lucy de verdad como que odiaba a Josh, yo nunca sentí que Josh odiara a Lucy, que para mí no eran realmente enemigos. Luego de esta pequeña introducción, resulta que sus jefes les dicen que van a abrir como una posición superior a ellos y van a ascender a uno de ellos a este trabajo, pero tienen que probar finalmente quién es como el más capaz de acceder a esta posición, y por lo tanto tienen, creo que les dan como una semana para prepararse, hacer una presentación, les van a hacer una entrevista y demostrar quién es realmente el que se merece este mejor puesto de trabajo. Y ahí es como donde comienza el conflicto del libro, y para Lucy es como empezó así como la guerra con este sujeto que es supuestamente su enemigo. No me acuerdo si ese mismo día o por ahí Lucy se va a su casa y tiene como un sueño erótico con Josh en la noche. Entonces al día siguiente ella se siente muy avergonzada, pero por alguna razón se viste como más sexy para ir a trabajar. Y lógicamente cuando llega, Josh la molesta
y le dice como, ah, tienes una cita, y ella por como vergüenza, supongo, le miente y le dice que efectivamente tiene una cita cuando no tenía nada. Lógicamente Josh no le cree y le empieza a pedir todos los detalles de esta cita y ella se los da y después él, que por alguna razón sabía que el auto de ella estaba malo, le dice que él la va a llevar y ella acepta. Entonces ahora sabe que se tiene que conseguir una cita porque si no le da mucha vergüenza llegar al restaurante y que en realidad sea todo mentira. Por lo tanto, baja y va a otro departamento de la editorial y le pide a otro compañero de trabajo, Danny, si quería ir a una cita con ella. Porque sabía que Danny era como el más probable que le iba a decir que sí, porque previamente habíamos visto que estaba interesado en ella, etc. Ese mismo día, cuando ella se va a ir a su cita y que supuestamente Josh la va a llevar, se sube en el ascensor y apenas se cierra el ascensor, Lucy está muerta de miedo y empieza a pensar qué hice, porque accedí, este tipo me odia, me va a matar, mire sus ojos, tiene ojos de asesino en serie, sí, así es como lo describe, y de repente Josh decide detener el ascensor, como de verdad aprieta un botón como para que el ascensor pare de bajar, y Lucy está muerta de miedo y Josh la agarra y le planta un beso. Y Lucy le dice, no, bájame, no quiero, etc. Pero no, Josh sigue, le da un beso y después como que ya la suelta, hace que el ascensor continúe y le dice así, sorry, quería probar algo. Y Lucy se queda como, ¿ah? Y yo también me quedé como, ¿ah? Porque para mí acá es donde ya empiezan los problemas de este libro, porque realmente fue una situación de acoso, o sea, Lucy estaba muerta de miedo, le pidió que parara y él más encima lo hizo y como todo en contra de su consentimiento, como que ya me incomodó esa parte y quedé como que no este libro, pero dije, bueno, voy a seguir leyendo. Josh la lleva a su cita y la verdad es que ella llega y Danny le dice que se ve muy bonita y ella entra en pánico porque dice que Josh la ha arruinado tanto que ya no es capaz de recibir ni siquiera un cumplido. Por lo tanto se va al baño y cuando va al baño se encuentra con Josh, quien había entrado al restaurante como para observarla, supongo, que eso ya es como... ¿qué hacía aquí, amigo? Y ahí ella le dice, ay, me arruinaste tanto que ni siquiera puedo recibir un cumplido, ni siquiera puedo creer que me veo bonita, etc. Y aquí Josh se ve dolido y triste y dice como, ¿qué onda? Pero si yo no te odio. Ella vuelve a su casa y al día siguiente llega a la oficina y había como rosas en su escritorio con una cartita que decía, siempre te ves bonita. Y ella claramente pensó que eran de Danny, pero obviamente no son de Danny, sino que eran de Josh. Después de esto hay un juego de paintball que hacen en la oficina como para armar lazos y aumentar como el trabajo en equipo. Y la cosa es que en este juego de paintball Josh es el encargado de armar los equipos, pone a Lucy en todo su equipo y hace todo el rato todo lo posible para separar a Lucy de Danny. Al final de este juego Lucy como que se siente medio enferma y está como un poco como con una intoxicación estomacal. Y Josh decide que él es el indicado para cuidarla. Cuando Danny en verdad se acerca, se preocupa por ella, Josh como que lo aleja, lo echa. Josh la lleva a su casa y se queda ahí con ella, no la deja nunca. De hecho, él llama a un doctor que era su hermano, que la vea, etc. Pero la cosa es que se queda con ella como todo el fin de semana. Y después, cuando ella como que ya se siente mejor, le pide que se vaya. Que yo no entiendo como en un principio por qué fue. Como que fue, está bien que te preocupes por ella y todo, pero finalmente si no tenía ni siquiera una relación cercana, como... siento que derecho te daba de meterte en su casa y como dormir con ella y cambiarle de ropa y etcétera. Era como... bueno, pero bueno, Lucy entonces le pide que se vaya, pero después por alguna razón Lucy se siente culpable y siente que ella fue muy mal educada porque Josh no fue nada más que una persona decente y buena con ella. Cuando se siente bien, el día lunes Danny la pasa a buscar para que se vayan al trabajo y le lleva flores. Y ahí es donde ella, por una conversación, se da cuenta en verdad que las flores anteriores no habían sido de Danny, sino que habían sido de Josh. La cosa es que cuando ella llega a la oficina con las flores nuevas que le había dado Danny y se da cuenta que Josh había dejado una rosa en su escritorio, Josh se enoja, le quita la rosa, pelean y después ella nuevamente se siente culpable y se dan un beso. Y ahí Lucy se da cuenta que quizá siente cosas por Josh. Pero Josh le dice, no, quiero que vayas a una cita con Danny, le des un beso, te des cuenta que besa mal y que yo beso mucho mejor y después vuelves y me eliges a mí. Y fue como, ya esa es otra situación que yo digo como, ¿para qué? ¿Cuál es el punto? Si se gustan y ambos se lo admiten, bueno, entonces denle, porque él la está obligando a ir y darse un beso con otra persona que probablemente no le va a gustar solo para demostrar que él besa mejor. La cosa es que Lucy le hace caso, va a la cita con Danny, se dan un beso, no le gusta, pero como personas maduras y sensatas dicen, mira, sabéis que no hay chispa, no hay química, así que sí, mejor seamos amigos y en eso queda. Este mismo día Lucy ya tenía su auto de vuelta y después de la cita con Danny, ella misma dice, no, es que peleé con el GPS y no sé qué, y ups,
termina en la casa de Josh. Se lo encontró después a él en la calle y después subieron a su casa y después como que ahí se empiezan a besar de nuevo. Y después resulta entonces que de la nada como que ella está obsesionada con la casa de Josh y quiere ir todo el rato a ver a Josh y estar con Josh y etcétera. Y ahí es como donde empieza un poco como la parte como ya romántica, entre comillas, pero que para mí sale un poco de la nada. Todo este tiempo como en que se empiezan a conocer, es como un poco más romántico, nos enteramos que Josh tenía como problemas con su papá porque su papá esperaba que estudiara medicina y que siguiera otra carrera y él no pudo y no lo hacía, entonces tenía como todo un tema familiar ahí. Debido como a todo esto que empieza a salir, Lucy se entera que el hermano de Josh se va a casar y que Josh no quería ir a la boda porque no quería estar con su familia, que no quería ver a su papá, y Lucy le dice, ay, yo te acompaño, voy contigo, etcétera, 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 y él como, bueno, ya vamos a ir a la boda. Que era como el fin de semana antes de las entrevistas sobre el puesto de trabajo para el cual ellos estaban como postulando. Hola, aquí Trini editando. Una cosita chica que me faltó decir es que esta boda era como en un pueblo un poco más lejos de donde ellos vivían, entonces tenían que irse todo el fin de semana a quedarse en un hotel y se quedaban juntos, que eso se me había olvidado decirlo. Lo importante es que en la misma noche de bodas, Lucy se entera que la novia era la ex de Josh. Y ahí ella se escandaliza porque siente que Josh la usó y que solo la llevó para sacarle celos a su ex y no sé qué, entonces se escandaliza y sale llorando del salón. Y resulta que la sigue la mamá de Josh y se sienta como al lado de ella y la calma defendiendo a su hijo y que yo sé que yo soy alguien difícil, pero la verdad es que no es tan malo. Que ahí también era como un poco como irreal, como ¿por qué si se está casando tu hijo, como que vas a salir a consolar a la cita de tu otro hijo que ni siquiera conoces? En eso llega Josh, como que las interrumpe y se queda Josh hablando con Lucy y Lucy le dice que no quiere hablar con él y le dice que se va a devolver a San Francisco, que es donde ocurre esta historia. En ese minuto a Lucy la llama Dani por un tema de trabajo que estaban viendo y en esto sale como que Lucy le dice que estaba en este fin de semana pero que ya iba a volver y etcétera. Comienzan un poco a hablar de la boda cuando Josh llega a la pieza, la escucha, le quita el teléfono de las manos, insulta a Dani, le dice que no la vuelva a llamar y que ¿qué te crees tú llamándola a ella? Y no sé qué, y le corta. Que eso también para mí es como... bandera roja, amiga. Se enoja con él y le dice que le da lo mismo, que se va a devolver y Josh le dice como no, te tienes que quedar acá, ven y me tienes que escuchar. Y fue como... ¿ya? Si ella se quiere ir, la puedes dejar irse. Josh le confiesa todos sus sentimientos respecto a la poca validación que recibe de su padre y que sus temas familiares no tienen nada que ver con que sea su ex la que se está casando con su hermano, que eso le da exactamente lo mismo, que todo era porque no quería ver a su papá. Lucy le pide perdón, se siente muy mal por él y ahí tienen relaciones. Y fue como... ¿ya? O sea, ella estaba muy enojada, él se hizo como... se mostró muy triste y después ella fue como, ay, ya, bueno, perdón. Y después tuvieron como la mejor noche de su vida. Y al día siguiente van al desayuno con la familia de Josh y el papá de Josh se tira como los peores comentarios en contra de su hijo y Lucy se para y le grita y como que lo defiende y todo eso y es como, ya, fue como, entiendo un poco que quieran mostrar es como de una mujer como fuerte, pero se pasan gran parte de esta novela en que Josh le dice a Lucy que ella es demasiado buena y que por eso mismo la gente la pasa a llevar. Josh, si bien pasa todo el tiempo diciéndole eso a Lucy, después Lucy como que se para y le dice todo eso al papá de Josh que apenas había conocido ese día. Y más encima yo digo como, realísticamente no creo que ese padre hubiera cambiado su forma de ver las cosas solo porque la compañera de trabajo de su hijo que acaba de conocer le diga las cosas que le dijo, porque además yo creo que tampoco debe ser la primera persona que se lo dice, pero claramente ahí se da cuenta que no conoce bien a su hijo y le pide perdón y etc. Al final llegan a la casa de Josh y empiezan a hablar de que son pareja y que están muy felices, pero entre todo esto como que Josh le confiesa que había pintado su pared de su pieza del color de los ojos de Lucy. La pared de Josh era azul porque Lucy tenía ojos azules. Y eso pasó así muy como, bueno, piola. Y yo como, espera, como que una cosa que te den cumplido, sí, qué bonita, pero que pinten la pared de su pieza del color de tus ojos es como, amigo, tranqui. Después de esto dicen que están tan enamorados y Lucy dice, pero oh no, ¿qué va a pasar con la entrevista y el trabajo? Y Josh le dice, ¿qué importa? Porque renuncié. Y Lucy es como, ¿perdón?
Y Josh como, sí, renuncié, y así que tú lo puedes tener porque tú te lo mereces mucho más. Lucy como, ah, ya, qué bueno. Besitos, abrazos, y ese es el final del libro. Y yo me quedé como, ¿cómo puede ser? Yo en verdad creo que lo que más me importaba de este libro era quién iba a tener el puesto de trabajo. Más encima se supone que iban a incluir gente de afuera, entonces tampoco es seguro que Lucy lo tenía, como en una de esas le ganaba a alguien de afuera, como que, y eso quedó en el aire. Lo que principalmente había partido el conflicto, y no lo cerraron. No, y yo de verdad creo que lo que me mantuvo siguiendo la historia era quién iba a tener el puesto de trabajo, y al final ni siquiera eso dijeron. Por eso creo que llegué al final y quedé como, ¿qué acabo de leer? ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada. Vamos con los personajes. En primer lugar, Lucy, siendo que había sido como un poco trabajada, que quizá fue como por facilidad de escribirla, pero solo al principio te dicen que ella tenía una amiga, pero que ya no son amigas desde que se unieron ambas editoriales y su amiga dejó de trabajar ahí. Y si bien mencionan mucho a la familia de Lucy, después termina siendo como irrelevante. Y después todo el resto de la vida de Lucy giraba en torno como a su obsesión con Josh, y no tenía como otra personalidad, entonces eso tampoco me gustó. Entiendo que quizás es como más fácil porque es más difícil escribirle como más vida externa a estos personajes, pero la verdad es que me hubiera gustado que tuviera un poco más de personalidad, de como ella, ¿quién era? Ella era una persona que estaba obsesionada con Josh. Y por otro lado, siempre encontré que el conflicto se lo había inventado ella, sola, o sea, era solo porque él no le había sonreído el primer día de trabajo. Lucy también está como constantemente criticando las apariencias de todos, especialmente con la altura, como que repiten constantemente lo baja que es ella y lo alto que es Josh. Habla de lo mucho como que odia a las rubias o que odia no sé qué. Hay muchas cosas como que Lucy odia y que es como, ¿por qué? También habla de que ella tenía como un ex pololo que era demasiado bueno, pero era demasiado bajito. Hay una escena como que ella dice, claro, si me hubiera besado así con mi ex se le hubieran roto sus vértebras de lo chico que era. No sé si era como necesario insultar de esa manera, y también constantemente decía, claro, porque Josh sí o sí sale con mujeres rubias y flacas, ya, pero tampoco tienes que insultar a ese tipo de personas. Bueno, ahora vamos con Josh. Creo que en principio Josh ya lo encontraba como muy infantil, muy niño, porque como dije antes, nunca sentí que Josh odiara a Lucy, sino que era simplemente como el niño chico molestando a la niña que te gusta, y que era como, qué cosa más infantil. Hasta la escena del ascensor, donde creo que eso fue como lo que más arruinó el personaje para mí, porque para mí es como, no debería seguir siendo romántico el acoso. Y para mí eso había sido plenamente acoso, y como que ya no me gustaba que la relación se hubiera iniciado desde esa situación. Que el inicio de toda la relación hubiera sido una situación de un beso sin tu consentimiento, donde ella estaba muerta de miedo. Era como, no es algo que queremos que nos pase y no es algo que queremos que los hombres sigan haciendo. Por lo tanto, no me gustó esa escena y se me cayó lógicamente todo el personaje. Josh está como constantemente hablando de lo malo que son los hombres como buenos. Hay como una extraña cantidad de como odio contra los hombres buenos en este libro, como que habla de, claro, que su hermano es perfecto, porque su hermano es simpático y porque su hermano es tierno, y claro, porque Danny, el chico que había salido con Lucy, también es simpático y es tierno, que aburrido. Pero en un momento se queja de que, claro, a mí me quieren por mi cuerpo, pero después cuando se dan cuenta que soy una pésima persona me dejan, qué atroz mi vida. Y es como, ¿te estás quejando porque la gente te deja por lo único que puedes cambiar? Como, ¿por qué no eres una buena persona? Eso es lo que no entiendo, como que odiaba a las buenas personas. Empecemos a escribir hombres buenas personas. ¿Por qué tiene que ser este el interés romántico? Eso fue entonces lo que me pasó con Josh. Y después cuando dijo que había pintado su pieza del color de los ojos de ella, ya fue como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué encuentras esto romántico, amiga? Como reflexión final encuentro que fue un romance forzado, que salió de la nada, que eran como puras conductas tóxicas todo el rato. Estaban los dos un poco como obsesionados con el otro, se psicopateaban, sabían como todo lo que tenía, lo que le pasaba en la vida del otro, no era como para nada sano. Y después finalmente como que todo el conflicto que era esta competencia en la oficina valió nada porque Josh renunció. Al final yo también dije, bueno, por lo menos veamos que aborden el tema de salir juntos en la oficina, o qué pasa si soy el jefe de mi pareja, que son cosas que se pueden dar en la vida real. Pero no, fue como la solución fácil, Josh renuncia, y nunca ni siquiera hubo la entrevista que era como a lo que Lucy se estaba preparando y que era importante en su carrera. Como que no, finalmente, bueno, se juntó con él y listo, se acabó la historia. Siento que fue como poner eso del trabajo como para que se moviera la trama, pero después no fue parte de la trama. Al final fue como, sí, ahora que tiene al hombre su vida está resuelta.
Y creo que esa no es la idea, eso no es lo que queremos escribir en los romances. Eso fue lo que me pasó con Cariño cuánto te odio y por algún motivo va a tener película que se está grabando desde noviembre del año pasado, así que vamos a ver cómo sale eso. Lo siento mucho por la gente que de verdad le gustó este libro, pero quizá lo leímos en otro estado de ánimo, lo leímos con otra visión, me quedé como con ganas de ahora quiero leer un romance que me guste, así que si tienen recomendaciones de libros románticos buenos que no sean como este, feliz de recibirlas. Y eso es el video de hoy día. Es primera vez que hago este tipo de video, espero que les haya gustado. Si les gustó suscríbanse, denle like, déjenme un comentario y eso. Nos vemos entonces, ojalá la próxima semana. Chao.